Bueno, entonces hoy lo que vamos a ver es sistemas dispersos. Más que nada nos vamos a enfocar en formas líquidas, a diferencia de lo que veníamos viendo hasta ahora, que eran las formas sólidas. Este, se escucha bien, ¿verdad? Porque yo no tengo retorno, no tengo nadie que me hable, pero ¿Se escucha Sí, se bien? escucha bárbaro. bárbaro, muchas gracias. Entonces, como les decía, vamos a empezar a ver sistemas dispersos y nos vamos a enfocar más que nada en las formas líquidas. Después vamos a ver que hay otros sistemas dispersos, como por ejemplo un aerosol, que es un líquido disperso en un gas, por ejemplo. Pero eso lo van a ver más adelante. Si alguien hace farmacotecnia 3 en algún momento, puede ver el sistema aerosoles en forma más profunda, más completa. Bueno, hay algunas recomendaciones que ahora no aplican porque bueno, estamos en pandemia, entonces las higienes en el, en el aula, en este caso estamos todos en nuestras casas, este, pero alguna otra que está actualizada allí, bueno, obviamente las de ahora, ¿no? Evitar reuniones numerosas, seguir recomendaciones del Ministerio de Salud Pública con respecto a las reuniones y el uso de tapaboca y esas cosas, tanto en las dependencias de la UDELAR o de Facultad de Química. Eh, una cosa importante es que el teórico es una guía. En este momento, como ustedes tienen menos accesibilidad a lo que es la bibliografía y demás, tratamos de que la guía sea lo más exhaustiva posible, pero no deja de ser una guía. Tengan en cuenta que, bueno, que hay bibliografía, que hay otras cosas que ustedes pueden consultar y trabajar a la hora de informarse sobre los temas que vamos a hablar. Este, yo puse ahí en el tema de estudiar bibliografía, que tuvieran cuidado con Internet, porque ahora es la herramienta que tenemos para buscar esa bibliografía, pero lo que sí es importante que ustedes cuando encuentren algo en Internet, corroboren la fuente, que vean de qué autor es, si es alguno de los autores conocidos de los que nosotros les mencionamos en alguna de las publicaciones nuestras, o, este, o es de alguna universidad o algo por el estilo, porque bueno, en Internet en realidad cualquier persona puede publicar, y bueno, pueden encontrar cosas que no son del todo correctas, si no es algo que haya sido chequeado. Entonces verifiquen siempre cuando hagan búsquedas en Internet, de cuál es la fuente, de dónde viene la información, para estar tranquilos de que es información correcta. Y después, bueno, como siempre les decimos, en las clases tratar de aprovechar para consultar todas las dudas. Hoy, como les decía, me pueden interrumpir si algo no se entiende, pero después en las clases prácticas también es importante que las aprovechen para evacuar todas las dudas. Farmacotecnia es una materia larga, con mucho conocimiento nuevo, de cosas que no han visto antes. Entonces, si ustedes dejan para repasar todo cuando estén en el parcial o en el examen, dejan para estudiar todo al final, se les va a hacer como muy pesado, muy difícil. Entonces, todo lo que puedan adelantar ahora y sacarse dudas y practicar con ejercicios y demás durante o en el transcurso del curso es lo ideal para irse adueñando de ese conocimiento y que después, cuando llegue la hora del parcial o del examen, sea solamente hacer un repaso. Así que bueno, aprovechen porque vamos a tener un práctico en este primer hemisemestre de discusión por Zoom sobre este tema, y después en el segundo hemisemestre, si todo sale bien, podremos tener algún práctico de laboratorio también sobre este tema. Bueno, sistemas dispersos, como les decía, son dispersiones de sustancias en una fase líquida, eh, y ahí tenemos las distintas soluciones. En algunas transparencias voy a tratar de ir medio rapidito, porque ya, como vimos antes, ustedes tuvieron oportunidad de leerlas, pero si ven que me adelanto mucho y algo no entendieron, me interrumpen. Bueno, tienen esas tres posibilidades, ¿no? Las soluciones coloidales o las dispersiones groseras, que son suspensiones y emulsiones. Vamos a hablar un poquitito de las primeras de las soluciones, porque es importante algunos conceptos que ustedes van a necesitar, y después nos vamos a enfocar en las dispersiones groseras, que son las nuevas para ustedes, que probablemente no las hayan visto, por lo menos hasta ahora, en mucho detalle. En cuanto a las soluciones, bueno, un concepto relacionado es la solubilidad. En este caso, para nosotros es importante el tema de la relación entre la solubilidad y la dosis. O sea, ustedes como dosis van a tener que
administrar una cierta cantidad del activo al paciente en cada una de las administraciones, en cada una de las unidades, o una cucharada, o como sea la unidad que vayan a administrar, tienen una cierta cantidad de dosis. Entonces, ¿qué pasa? Si esa dosis, que van a ser determinada cantidad de miligramos, es menor que la solubilidad, entonces esa dosis perfectamente se disuelve en el vehículo que hayan elegido, que generalmente es agua, pero puede haber algún otro líquido acompañando. Si esa dosis es de un valor mayor que la capacidad del solvente de disolver esa materia prima, entonces ahí no se va a poder disolver y vamos a tener que ver cómo lo solucionamos. Si es poca la diferencia y queda una pequeña parte sin disolver, capaz que podemos ayudar a esa solubilización de alguna manera, que ya vamos a ver. Y si llega a ser muy insoluble o muy poco soluble, y la mayoría queda como cristales o como polvo, tendremos que preparar una suspensión donde el sólido va a quedar allí como tal. Bueno, ustedes ya recuerdan que la solubilidad depende de la temperatura. Eso es útil sobre todo a nivel de laboratorio para la preparación del producto, y a veces hay que pensarlo también en el producto final, porque si nosotros hacemos una solución que esté muy cerca del valor de saturación, puede que con los cambios de temperatura ambiente eso precipite y nos cambie la calidad del producto. Y después otro concepto que es importante que ustedes manejen, y simplemente yo acá quería recordarlos, es la forma de expresión de las concentraciones, y de qué manera expresamos nosotros la concentración de un soluto dentro de una solución. Ustedes habrán visto hablar de molaridad, de molalidad y de algunos otros. Nosotros en farmacotecnia lo que más utilizamos son los porcentajes, porcentaje peso-peso, porcentaje peso-volumen. Entonces, bueno, tienen que repasar un poquito esa forma de expresión, qué significa cuando uno está diciendo que algo tiene un 3% de un sólido en una solución, ¿sí? Porque no es en el caso de soluciones, cuando se habla de porcentaje peso-volumen, no es un cálculo matemático, sino que hay una definición detrás, ¿verdad? No sé si se acuerdan, pero cuando uno expresa algo en porcentaje peso-volumen, está diciendo que una cierta cantidad, un tanto por ciento, es una cierta cantidad en gramos que está disuelta en 100 mililitros de la solución final. Tampoco son 100 mililitros del solvente. Entonces, repasen las definiciones de las expresiones de concentración para no tener problemas después, porque son importantes, porque además tienen que ver con la dosis. Si uno le erra en la dosis, le está errando con el tratamiento al paciente. Después esto un poquito, unos términos que quise poner porque los van a encontrar en la bibliografía, y a veces uno no sabe mucho en qué significa, o puede interpretar que significan algo y en realidad significa otra cosa. Entonces los puse aquí en la transparencia, lo tienen ustedes en el material que tienen allí en el aula. Y está también en algunos de los libros que manejan, como el Remington, por ejemplo, o incluso en la farmacopea tienen esta tablita con esta equivalencia, ¿no? Cuando algo dice que es verisoluble, un producto que es verisoluble, quiere decir que hay menos de una parte que se precisa menos de una parte de solvente por cada parte del soluto. O sea, si quieren disolver 1 gramo, con 1 gramo del solvente alcanza. Cuando dice soluble, vieron que hay un freely soluble en el medio, y después aparece otro que dice soluble, y dice 10 a 30. Eso quiere decir que necesitan entre 10 y 30 partes del solvente para cada parte del soluto. ¿Tá? Cuando hablamos de partes acá son partes de la misma unidad, o sea, gramos a gramos, por ejemplo. Si justo el solvente coincide que es agua, como la densidad es 1, es lo mismo decir que se necesitan 30 mililitros o 30 gramos de agua. ¿Tá? Pero en realidad esta tabla se refiere a partes en unidades iguales, ¿no? Gramo a gramo, miligramo a miligramo. Y cuando ustedes busquen datos sobre características de un principio activo, a veces les van a dar el valor exacto de solubilidad, y otras veces les van a dar el término que está a la izquierda de esta tabla. Les van a decir, bueno, es soluble
o es sparingly soluble, como aparece allí, o slightly soluble. Entonces, en base a eso, ustedes tienen que ir a la tablita y ver, les va a dar la tabla una idea. Vieron que es un rango bastante amplio, ¿no? En una dice entre 100 y 1000, pero bueno, por lo menos les da una idea de cuál es la solubilidad del producto. Y tengan cuidado con los términos, porque si se fijan ahí en la última parte de la tabla, hay dos términos. Uno dice slightly soluble y otro very slightly soluble, que quiere decir como poco soluble o algo por el estilo. Está sparingly soluble, que es algo así como pobremente soluble, y después poco soluble. Y más abajo viene very slightly soluble, que significa muy poco soluble. ¿Tá? Y alguna vez nos ha pasado de que alguien lo confundió, vieron que al principio de la tabla dice very soluble, que significa muy soluble. Entonces alguien leyó very slightly soluble, y como no sabía lo que decía esa palabra slightly en el medio, nos decía, no, pero esto es muy soluble, tiene mucha solubilidad, y nosotros sabíamos que ese activo era casi insoluble. Entonces, bueno, presten atención a esa terminología, sobre todo cuando aparece en inglés, que a veces nos complica un poquito, en qué parte de la tabla está. Por lo menos cualitativamente recordar a qué altura de la tabla está, y bueno, y si pueden manejar más o menos la tabla, la van a poder usar para estimar por lo menos la cantidad de solvente que necesitan para disolver la dosis adecuada. ¿Sí? Bien, relacionado a la solubilidad está lo que llamamos la velocidad de disolución, que quizás hasta ahora en facultad nunca lo hayan visto, no sé si lo han visto, pero digamos, siempre usaron el valor de solubilidad, pero la velocidad de disolución también es importante, porque puede haber algún producto que se disuelve, o sea que es capaz el solvente de incorporarlo completamente en una solución homogénea, pero que tiene cierta dificultad para disolverse, tiene cierto tiempo que le lleva a disolverse, y eso es debido a que hay una cierta velocidad de disolución. Hay una ley de Fick, que yo les puse ahí, que dice eso, que la velocidad es igual a esos factores, D por A dividido L por esa diferencia de concentraciones que está entre paréntesis. Más abajo yo le pongo a qué se refiere cada una de las letras. A es superficie, L longitud de la capa fina de líquido adyacente, C es la concentración en cada punto de la solución, y D el coeficiente de difusión del líquido en el que estoy disolviendo. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle esto, para que lo entiendan mejor. En el caso de A, por ejemplo, que es la superficie, se refiere a la superficie que está expuesta en las partículas. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de molienda, decíamos que cuando nosotros molemos, generamos más superficie, las partículas pequeñas tienen mayor superficie, y eso hace que se disuelvan más rápido? Eso es debido a esta ley que estamos viendo acá. Esa A, esa superficie que está multiplicando, hace que justamente la velocidad de disolución se multiplique al aumentar la superficie. Y cuando hacemos una molienda, justamente lo que estamos haciendo es aumentar la superficie. Por eso es que la molienda puede llegar a ser una herramienta para mejorar esa velocidad de disolución. Una cosa importante que no aclaré: cuando usamos el tema de la velocidad de disolución, no solo es útil en el laboratorio para fabricar el producto líquido, sino también en aquellos productos que son sólidos, cuando llegan al organismo y uno tiene que evaluar temas de disponibilidad, de biodisponibilidad, velocidad de disolución para que se disuelva el producto, se absorba en el intestino y pase a la sangre. Es la misma velocidad. O sea, esto que vemos acá es básicamente lo que funciona, o la teoría que nos ayuda a interpretar qué puede pasar y por qué un tamaño de partícula más pequeño, por ejemplo, favorece esa velocidad. Después está L, que aparece dividiendo allí en la ecuación. Si ustedes se imaginan la partícula cuando está sumergida en el líquido, en el solvente, esa partícula va a estar rodeada de líquido, y en el líquido que está inmediatamente adyacente a la partícula, el que está bien pegado allí a la partícula, generalmente va a haber una concentración mayor, porque es donde se está disolviendo ese sólido, va a haber una concentración cercana a la saturación. Entonces eso lo que forma justamente como una capa de líquido, que tiene
característica diferente al resto de la solución que se está formando. Y esa capa tiene una longitud, ¿sí? Entonces, esa longitud es lo que aparece debajo de esa división. Es muy común cuando nosotros querramos disolver algo que usemos agitación, que agarremos un agitador, generalmente de paletas, un motor con unas paletas que giran dentro del recipiente, para facilitar esa disolución. Y justamente esa agitación lo que hace es reducir esa capa adyacente. Al hacer que las partículas se muevan por todo el líquido a alta velocidad, hacemos que esa capa de líquido que acompaña permanentemente a la partícula sea más chica, y al estar dividiendo en esa ecuación, hace que la velocidad de disolución se aumente. Ya allí en esa capa lo que sucede es un fenómeno de traslado o de difusión de las moléculas desde la superficie del sólido hacia el resto de la solución. Entonces, cuanto más chica sea esa distancia de difusión, más rápido se va a disolver esa partícula. Después esas concentraciones que aparecen allí, la C1 y la C2, la C1 es la concentración de saturación, digamos, la solubilidad que estábamos hablando hace un ratito. Entonces, cuanto más soluble es una sustancia, esa concentración va a ser mayor, y eso hace que la velocidad de disolución aumente. ¿Por qué? Porque el C2 que ven ustedes allí al costado es la concentración que se está generando en el resto del solvente a medida que el producto se disuelve. Entonces esa diferencia va a ser más grande cuanto mayor sea la solubilidad, y por lo tanto la velocidad de disolución va a ser mayor si el producto es más soluble. Después está el D, que es el factor ese de difusión, que digamos, es un factor que tiene que ver con qué tan rápido pueden difundir las moléculas dentro de ese líquido, y como dice allí abajo en la transparencia, esa facilidad de difusión va a depender entre otras cosas, de la viscosidad que tenga ese líquido. Los líquidos menos viscosos van a ser más fáciles de disolver solutos en ellos. No sé si tienen claro además qué es la viscosidad, porque también es un tema un poquito nuevo. Supongo que se imaginan, ¿no? Un producto que se mueve con dificultad en una cañería, por ejemplo, que cuando ustedes vierten un recipiente, ese producto cae con dificultad, es un producto más viscoso. No sé, la miel, por ejemplo, es un producto altamente viscoso. El dulce de leche es tan viscoso que prácticamente no fluye cuando ustedes inclinan el envase, no fluye por sí solo, pero son distintos grados de viscosidad que tienen algunos productos, ¿tá? Y esa viscosidad obviamente que va a incidir en qué tan rápido se disuelva un soluto en ese medio. Ahora después igual vamos a ver algunas cositas de viscosidad y cómo se mide y demás, eso también lo vamos a ver un poquito. Yo les decía, no sé si lo recuerdan hace unos minutitos, que a veces el soluto puede disolverse casi todo, pero la solubilidad no le alcanza para llegar a disolverlo a un 100%. En otros casos el soluto capaz que no se disuelve prácticamente nada. Entonces, cuando no se disuelve nada, bueno, hacemos una suspensión y ahí resolvemos de esa manera, y ya vamos a ver cómo. Pero cuando al soluto le falta poco para disolverse y le quedan algunas partículas sin disolverse, uno puede tratar de ayudar esa solubilidad con estos métodos que yo les puse acá. Entonces tenemos el fenómeno de hidrotropía, que ya es un fenómeno bastante antiguo, que ya se usa menos, pero puede llegar a utilizarse, que es cuando un determinado soluto influye en la solubilidad del otro. Lo más común es que si uno tiene en un mismo solvente muchos solutos distintos, la solubilidad de un nuevo soluto que uno vaya a agregar se vea disminuida. Pero hay algunos casos que es al revés. Por ejemplo, el azúcar, la sacarosa, cuando uno la disuelve en agua, en algunos principios activos, esa solución de sacarosa hace que la solubilidad de otros activos sea mayor y que se facilite la disolución.
Entonces, bueno, ese fenómeno es el que se llama hidrotropía. Ya les digo, hoy en día es un poco utilizado porque es un fenómeno bastante empírico, no hay una regla que nos diga cuándo un soluto favorece o no la solubilidad del otro, sino que es por ensayo y error, y hay algunas tablas en bibliografía vieja, pero bueno, hay que buscar esa información y no es tan fácil de acceder a veces. Después están las reacciones químicas, y ahí pongo un ejemplo que van a ver mucho lo que son los clorhidratos, por ejemplo, en una molécula orgánica que tenga algún nitrógeno o alguna parte de la molécula que sea susceptible de captar un protón, un hidrógeno, por ejemplo. Ustedes pueden tratar esa molécula con una solución concentrada de ácido clorhídrico, entonces ese protón del ácido se va a pegar a esa molécula y va a formar una molécula orgánica positiva, cargada positivamente. Y el cloruro de ese ácido clorhídrico va a ser el contraión de ese ion positivo. Después uno elimina el solvente y vuelve a obtener una sal, pero que es una sal diferente a la molécula neutra que tenía anteriormente. Y es lo que se llama muchas veces el clorhidrato, que se representa, bueno, con la fórmula de la molécula orgánica y se le pone un puntito HCl al costado, y eso significa que es un clorhidrato de tal cosa. Por ejemplo, la lidocaína, una de las tantos activos que ustedes van a manejar en algún momento, es poco soluble en agua. Entonces existe el clorhidrato de lidocaína, que es también un polvo de características diferentes desde el punto de vista cristalino, pero que es más soluble en agua debido a la presencia de ese clorhidrato, que puede dividirse en dos iones, uno positivo, el de la molécula, y el contraión negativo del cloruro. El clorhidrato es uno de los que se usan, pero hay otros, hay acetatos, hay múltiples formas de lograr sales de algunas moléculas orgánicas que favorezcan de alguna forma su solubilidad. Después está la cosolvencia, que es, por ejemplo, cuando tenemos una mezcla etanol-agua. Si yo quiero disolver algo en agua, pero ese producto es poco soluble en agua, o la solubilidad no le alcanza para que yo pueda disolver toda la dosis que necesito, a veces puede pasar que algunas de esas moléculas tienen mucha mayor solubilidad en etanol, por ejemplo. Pero yo no puedo darle a una persona a beber algún líquido que sea 100% etanol. Entonces, bueno, si yo le pongo un poquito de etanol al agua, puedo hacer que esa mayor solubilidad me favorezca la solubilidad en la mezcla de solventes. Entonces van a ver que hay algunos productos en el mercado, que ya vamos a ver cómo se les llama, que tienen una pequeña proporción de etanol en la formulación en el vehículo, lo cual favorece la solubilidad y hace que se pueda disolver. El etanol es uno de los que se usa, podría ser glicerina, podría ser propilenglicol. Hay algunos otros sustancias líquidas que son miscibles con el agua, que se usan como cosolventes porque justamente ayudan a la solubilidad, ¿sí? Tienen que ser, como dije, líquidos miscibles con el agua. Después está la formación de micelas, que eso, no sé si recuerdan, en alguna otra materia habrán visto cuando las moléculas orgánicas que tienen una parte polar y una parte apolar se juntan en una solución acuosa. Cuando se trata de uno de disolverlas en una solución acuosa, se agrupan en distintas estructuras, y una de esas estructuras son las llamadas micelas. O sea, hay moléculas, sobre todo aquellas moléculas que forman, por ejemplo, la superficie, la membrana de las células, por ejemplo, ¿se acuerdan de la bicapa de la membrana celular? Que son justamente moléculas que tienen una parte polar que se ubica hacia la parte acuosa, tanto hacia afuera o hacia adentro de la célula, pero en el medio hay unas partes de las moléculas que son polares, que no son miscibles con el agua, y esas, bueno, se ubican unas con otras, se asocian unas con otras para protegerse de alguna manera de esa repulsión que tienen con el agua, con las moléculas de agua. ¿Tá? Entonces, bueno, una de las formaciones que se da son esas bicapas, que son características de las células, pero cuando están en algo más aislado, que no es una célula, como es algo acuoso, simplemente se pueden formar estas micelas, que son como pequeñas esferitas allí, donde la parte externa de la esfera son todas las cabezas polares
o solubles o miscibles con agua, y las partes internas de la esfera van a estar, digamos, con todas aquellas otras partes de las moléculas que son polares. La esfera es lo más común por la forma de agruparse, pero podrían ser en bicapas o podrían haber otras formas físicas en las cuales se agrupan estas moléculas, y esas formaciones son lo que llamamos las micelas. Van a ver que tienen lo que se llama una concentración micelar crítica, que es la concentración a partir de la cual empiezan a formarse. O sea, como estas moléculas tienen alguna parte que es miscible con agua, cuando uno pone unas poquitas moléculas en el agua, las moléculas se dispersan totalmente por allí, quedan disueltas. A medida que uno aumenta la concentración, en determinado momento, cuando pasamos de cierta concentración, es cuando ya la solubilidad no le da para permanecer disueltas totalmente y empiezan a agruparse entre ellas para formar las micelas. Esa concentración límite es la que llamamos la concentración micelar crítica, que allí les puse como CMC. Eso es importante tenerlo en cuenta para saber, bueno, cuándo, en qué momento tengo una de esas formación de micelas. En esas micelas, si yo pongo un producto que sea muy poco afín con el agua, que sea muy poco soluble con el agua, puede pasar de que esa molécula se ubique dentro de las micelas, y de esa manera yo logro que esa solución, digamos, o ese líquido se parezca a una solución homogénea mediante esta formación de micelas. Entonces, son distintos mecanismos que ustedes tienen para mejorar la solubilidad cuando el principio activo, por ejemplo, no es del todo soluble en el producto. No sé si hasta acá alguna duda. Ahora voy a pasar a dispersiones groseras, así que si tienen alguna duda de la parte de soluciones, me avisan, si no yo continúo. Profe, una consulta, pero es sobre la expresión de concentraciones y eso. Eh, Sí, ¿Vamos a considerar que el agregado de sólidos a los solventes no altera el volumen? ¿O cómo vamos a hacer? ¿Vamos a aproximar algo o no? no, en alguna situación, cuando la solución es muy diluida, se puede llegar a hacer esa aproximación, pero si no, en general no hacemos la aproximación. Y por eso es importante lo que yo les decía, cuando uno expresa la concentración en porcentaje peso-volumen, esa concentración está expresada como la cantidad en gramos de soluto que está contenido en determinado volumen de la solución final, ¿sí? No es del solvente, justamente para evitar esa conversión que tú mencionabas por el cambio de volumen, ¿sí? Entonces, no vamos a suponer en principio que no hay cambio de volumen, salvo cuando las soluciones son muy, muy diluidas, porque vamos a ver que en las cosas que nosotros vamos a trabajar en el laboratorio pueden llegar a haber cambios importantes de volumen, o de densidad del producto final incluso. Entonces, tienen que recordar que cuando hay una expresión que es porcentaje peso-volumen, ese porcentaje se refiere a gramos de soluto por cada 100 mililitros de la solución final que yo obtengo. Por eso es que también cuando preparemos eso en el laboratorio vamos a usar lo que se llama el enrase, que ustedes lo habrán usado en alguna materia analítica, de disolver en una pequeña cantidad de solvente y después que está disuelto, completar el solvente al volumen que yo necesito, ¿tá? Porque eso me asegura de yo tener un volumen conocido de lo que tengo allí adentro. Si yo utilizo el dato del volumen de solvente puro que yo agregué, es probable que la concentración, el cálculo sea erróneo, porque justamente puede haber un cambio de volumen cuando yo hago esa disolución. ¿Está? ¿Se entendió más o menos? Sí, sí, perfecto. Ahí está. Este, Recuerden también que hay otro tema acá importante asociado. Cuando yo, por ejemplo, estoy hablando de densidad 1 de un líquido, como puede ser el agua, me estoy refiriendo siempre al agua pura. Cuando yo le agregué algún soluto, ya esa densidad dejó de ser 1. Y les pongo un ejemplo que es bastante típico. Los jarabes, que los vamos a ver más adelante, que son soluciones de azúcar concentradas, no llegan a ser algo viscoso como un dulce de leche, pero sí tienen una cantidad de azúcar bastante importante, como algunas bebidas cola, por ejemplo, que hay
en el mercado, que son las que tienen azúcar, tienen una cantidad, una concentración de azúcar importante. Entonces, en esas situaciones, la densidad ya no es 1, sino que pasa a ser entre 1,2, 1,3 más o menos, ¿no? Entonces, ¿eso qué consecuencia me trae? Que cuando yo mido 100 mililitros de una de esas soluciones, en realidad el peso son 120 gramos, no son 100 gramos. ¿Tá? Entonces, esa diferencia, que como les decía, en el caso nuestro, que a veces no trabajamos con soluciones tan diluidas, puede llegar a cambiarnos el valor debido a esa diferencia de densidad. Entonces tenemos que manejarnos con cuidado con las definiciones. Hay otra forma también de expresarlo que puede llegar a ser válido, que después vamos a ver, digamos, cuál se usa en cada situación, que es expresarlo en porcentaje peso-peso. Entonces, en ese caso, el porcentaje es simplemente la suma de todos los componentes, incluido el solvente, tiene que dar 100%. Ahí es más fácil la cuenta, ¿no? Porque el peso total de la solución que yo esté armando va a ser la suma de todos los pesos de cada uno de los componentes, y bueno, el solvente quizás esté en un porcentaje mayoritario, pero también se puede hacer la suma directamente. Cuando yo expreso en peso-volumen, yo no puedo hacer esa suma directamente porque la densidad del líquido final no va a ser la misma que la densidad del solvente puro. ¿Tá? También otro tema importante, cuando yo empiezo a trabajar con otros solventes, como por ejemplo el etanol que yo mencioné antes, el etanol tiene una densidad de 0,78, o sea, es mucho más liviano que el agua. Entonces, si yo mido 100 mililitros de etanol, eso no va a pesar 100 gramos, sino que va a pesar 77, 78 gramos. ¿Tá? Entonces, hay que tener cuidado un poquito con esas conversiones o el manejo de las unidades, que puede a veces llevarnos a confusión. Igual después van a ver que en las cuentas no es algo tan difícil, no se compliquen ahí que van a tener unas ecuaciones tremendas de quinto grado ni nada por el estilo, pero sí hay que estar como muy atentos para no cometer errores al hacer las conversiones de pronto de una unidad a otra, ¿sí? Lo vamos a ver mucho en el práctico, lo vamos a practicar mucho para que ustedes lo puedan manejar con un poco más de soltura. Bien. Bueno, vamos a empezar un poquito con las dispersiones groseras, que ahora estas sí son un poquito diferentes a lo que ustedes han visto hasta ahora, y dentro de ellas vamos a incluir suspensiones y emulsiones. Son sistemas heterogéneos, complejos, tienen un problema importante que es la estabilidad, no son estables en la mayoría de los casos, y nosotros como técnicos, o ustedes en este caso, lo que van a aprender es a tratar de demorar esa situación final de equilibrio, de estabilidad, lo más posible para alargar la vida útil. Para que tengan una idea, por ejemplo, en el caso de las emulsiones, que ya lo vamos a ver, capaz que si pasamos, no, aquí yo tengo suspensiones, pero en el caso de las emulsiones, que son dos líquidos inmiscibles, cuando yo les aplico agitación, voy a lograr que se combinen, que se mezclen, por lo menos macroscópicamente, pero microscópicamente siempre van a estar separados allí porque son inmiscibles. Entonces cuando yo los dejo en reposo, tarde o temprano, en cuestión de minutos, se van a separar de nuevo los dos líquidos porque son inmiscibles. Entonces lo que yo tengo que hacer para poder vender algo en forma de emulsión va a ser estabilizarlo de forma tal que sea estable durante el periodo de vida útil del producto y que no se separe. Cuando yo hago suspensiones, que aquí justo la transparencia empezó con suspensiones, de lo que estoy hablando es de la dispersión de partículas de polvo, en un líquido cualquiera, generalmente va a ser agua, pero puede ser cualquier líquido. Cuando hablo de partículas estoy hablando de radios mayores a 0,5 micras, porque ya cuando bajo a menos de 0,5 micras ya estoy en esa parte más difusa, que son las soluciones coloidales o cosas por el estilo. Pero ya cuando una molécula o cuando un grupo de moléculas en realidad se juntan en algo que tiene más de 0,5 micras, lo más probable es que cristalicen y que eso ya sea una partícula de un sólido, ¿verdad? Recuerden que las partículas de sólidos son grupos de moléculas que forman esa forma sólida.
Como les decía, el sistema ese va a tender a volver a su estado energéticamente más estable, debido a esos fenómenos que dicen allí, agregación, sedimentación, crecimiento de cristales, y esas partículas van a tender a sedimentar, a depositarse generalmente en el fondo del recipiente, sobre todo porque la mayoría de los polvos o de los sistemas sólidos son más densos que el solvente que yo estoy utilizando. Si fueran menos densos, que podría darse alguna situación, en realidad van a flotar, pero la idea es que se van a separar o van a formar algo, un sistema ahí separado. En el caso de las suspensiones, tenemos dos posibilidades o dos tipos, que son lo que llamamos suspensiones floculadas o suspensiones defloculadas. Las suspensiones floculadas, lo que sucede es que las partículas se agrupan unas con otras en 3, 4, 5 partículas, formando lo que se llaman flóculos, y esos flóculos sedimentan muy rápidamente, se separan muy rápidamente. Las que llamamos defloculadas, en cambio, no tienen esa separación de fases tan notoria, a simple vista, pero si llegaran a sedimentar con el paso del tiempo, se forma en el fondo del recipiente un taco, a veces se le llama caking, también del inglés, que después cuando ustedes agitan el frasco es difícil de poderlo resuspender. Queda como una capa blanca en el fondo y el líquido les queda totalmente transparente, porque no pueden, se empiezan a pegar, a unir esas partículas unas con otras de una forma tal que no podemos resuspenderlo. En el caso de las floculadas, eso no sucede porque esos flóculos son como más grandes y hay como un impedimento estérico que les impide pegarse tanto como para que sean difíciles de suspender. Entonces acá una pequeña comparación entre unas y otras. En el caso de la floculada, las partículas van a estar agrupadas entre sí, mientras que en la defloculada están separadas. Tienen diferente velocidad de sedimentación. En el caso de las defloculadas, se trata de que esa velocidad sea muy lenta, y si se diera el caso de que se forma ese sedimento, es un sedimento que es mucho más compacto y que puede no ser fácil de volverlo a suspender. Sin embargo, las defloculadas, que tienen ese tipo de problemitas, tienen una apariencia mucho mejor porque mientras no se terminan de suspender, ustedes las ven como algo homogéneo a simple vista. Si las miran al microscopio, obviamente que van a ver el líquido por un lado y las partículas suspendidas allí por otro, pero macroscópicamente se ve como un sistema uniforme. No podemos decir homogéneo porque en realidad no es homogéneo, ya dijimos que era heterogéneo porque tiene dos fases, tiene las partículas por un lado y el líquido por otro, pero visualmente se pueden ver como algo uniforme. ¿Cómo es que se forman esos flóculos? Bueno, hay varios fenómenos, algunos son de superficie o interacciones, como fuerzas electrostáticas, fuerzas de Van der Waals, de London, etc. También con, digamos, en la superficie de las partículas, generalmente las moléculas muchas son iónicas, o si son orgánicas, algunas pueden generar algún dipolo allí que permita generar cargas en la solución, o asociarse con otros iones que haya en la solución, de manera de que sobre la superficie de las partículas se forma una capa iónica absorbida, que va a ser de uno u otro signo según las características de la molécula, y por encima de esa primera capa absorbida va a haber otra capa que va de alguna manera a contrarrestar la carga para neutralizarla, porque ustedes saben que las partículas en general cuando están suspendidas en un líquido no tienen una carga neta eléctrica, ¿verdad? Entonces, eso hace que haya como varias capas, una de una carga, otra de otra, después cambia nuevamente y así sucesivamente a medida que uno se aleja de la superficie de la partícula. Pero la primera capa de cargas es la importante, la que le va a dar a la partícula un montón de propiedades, y hay una magnitud que se puede medir
que se llama potencial Z, que es un poco como un potencial eléctrico, un voltaje, que se genera entre la superficie de las partículas y una determinada distancia en la solución, justamente por esa diferencia de carga. O sea, la suspensión en su totalidad termina siendo eléctricamente neutra, pero internamente hay una cierta polarización allí, o una cierta generación de cargas en distintos lugares de ese líquido, que dan lugar a ese potencial Z. Y muchas veces, manejando ese potencial Z con agentes externos, uno puede hacer que las partículas se atraigan o se repelen, y puede hacer que floculen, que se junten en varias unidades. Bueno, la floculación, como ya les dije, es la formación de unos agregados de partículas, que generalmente son bastante livianos, porque entre medio de esas partículas que se agregan va a seguir habiendo líquido, parte del solvente, entonces van a ser más livianos que las partículas por sí solas, que son más compactas. Se forma, como dice allí, una especie de estructura de red dentro de esa partícula. Si yo agrego algún electrolito, como podría ser, por ejemplo, cloruro de sodio, eso aporta iones al medio. Esos iones se van a empezar a unir, uno u otro, según el caso, en esa superficie cargada eléctricamente, y van a modificar ese potencial Z que yo les decía anteriormente. Entonces, eso puede generar una floculación por disminución de la repulsión entre partículas. Cuando las partículas están cargadas eléctricamente en la superficie, eso hace que una partícula con otra se repelan entre sí y no se pueden acercar. Cuando yo le cambio el potencial Z, le bajo el potencial Z agregándole cargas opuestas alrededor, eso hace que las partículas se puedan acercar una con otra y terminan agrupándose en esos flóculos que les mencionaba. Sin embargo, si yo le agrego más electrolito, más cantidad de carga, se siguen cambiando la carga superficial y en determinado momento se va a generar la carga opuesta. O sea, imagínense una partícula que tiene carga negativa, yo le agrego iones sodio, esos iones sodio se empiezan a pegar o quedar cerca de esa carga negativa, eso baja la carga neta, baja el potencial Z, pero si yo sigo agregando mucho, se van a seguir adhiriendo esos iones sodio, y tarde o temprano la carga neta que va a quedar sobre esa superficie va a ser positiva. Entonces de nuevo van a empezar a repelerse unas partículas con otras, ¿sí? Con carga opuesta, pero con un potencial de repulsión que las va a separar nuevamente. Entonces hay determinadas concentraciones de electrolitos que favorecen la floculación, y otras que no la favorecen o favorecen la defloculación. Después, además de los electrolitos, puede haber otros agentes que produzcan floculación, como pueden ser polímeros hidrofílicos, como dice allí. Puede haber agentes tensoactivos, que ya vamos a ver un poquito más en detalle qué son. Y en esos casos la concentración también puede llegar a influir en que floculen o no. En el caso de los polímeros, por ejemplo, si yo agrego poquita concentración, a veces puede pasar de que un polímero, imagínense que es una cadena larga, es una molécula orgánica generalmente, que agrupa varias moléculas pequeñas. Entonces, distintas partes de esa cadena larga se pueden pegar a la misma partícula. Entonces eso que hace que se formen como asas o como loops alrededor de la partícula, que impiden que esa partícula se toque con otra partícula que está cerca. Entonces eso hace que se separe. Si yo agrego mucha cantidad de polímero, entonces ahí puede que una punta de una cadena se pegue en una partícula y la otra punta del polímero se pegue a otra partícula. Entonces ahí es cuando se da la unión entre partículas y la floculación. ¿Tá? No estoy hablando acá de granulación, ¿sí? Por las dudas, porque capaz que puede ser parecido el mecanismo, ¿no? Son moléculas que se unen a dos partículas y las agrupan y demás, pero cuando hablábamos de granulación yo estaba retirando el solvente y esa estructura quedaba formada, esos aglutinantes quedaban uniendo las partículas y formando esas redes.
En este caso yo nunca voy a retirar el solvente, entonces eso va a quedar allí como un equilibrio inestable, por decir de alguna manera, y esos flóculos pueden llegar a romperse y reagruparse nuevamente en cualquier momento. ¿Tá? No estoy llegando al extremo de granular el polvo, sino que los estoy agrupando simplemente allí en forma de suspensión. ¿Tá? Bien, más o menos hasta aquí lo que tiene que ver con suspensiones floculadas y desfloculadas. Después, uno en la práctica tendrá que ver cuál es la que más le conviene. Por lo general, las que más se tratan de utilizar son las desfloculadas, por lo que yo les decía que tienen un mejor aspecto, más homogéneo, más atractivo, más uniforme. Si uno hace una suspensión floculada, lo más probable es que en pocos minutos eso sedimente, y si bien se puede volver a suspender rápidamente, cuando el paciente lo mira, el frasco allí puesto arriba de un estante, que está como una cosa separada ahí, en dos fases, no da una impresión muy agradable y puede llegar a reclamar o a no gustarle mucho lo que está viendo, ¿verdad? Mientras que en una suspensión desfloculada siempre la va a ver a simple vista, por lo menos, que parece homogénea. Igual después vamos a ver que en un medicamento que sea suspensión, siempre vamos a tener que poner una etiqueta que diga agitar antes de usar, porque una pequeña separación siempre puede haber. Y entonces tenemos que agitar para que sea homogéneo y que la dosis que estemos administrando sea la correcta. Todo esto que estamos hablando viene un poco de la mano con el tema de la sedimentación, que es justamente el fenómeno que hace que estas cosas sean inestables, porque las partículas se depositan en el fondo. Cuando pasa eso decimos que sedimenta. Y esa sedimentación tiene también una ley asociada, que es esta que yo les muestro acá, una ley matemática que digamos, la desarrolló este señor Stokes, que ustedes ven allí. Entonces esta ley, esta ecuación matemática es la que de alguna manera gobierna esa velocidad de sedimentación. Que no esperamos que se la aprendan así de memoria al 100%, pero sí que tengan por lo menos la idea de cómo están influyendo los factores allí, porque, digamos, si bien no necesariamente vamos a calcular la velocidad esa de sedimentación, sí por lo menos la idea cualitativa de qué está pasando. Aunque en algún caso pueden llegar a tener la necesidad de usar la ecuación. Por ejemplo, van a ver que uno de los factores que aparece allí abajo, esa nu, que aparece al lado del 9 dividiendo la ecuación, es lo que se llama la viscosidad. ¿Se acuerdan que hace un ratito yo les hablé de la viscosidad? Entonces hay algunos aparatos que miden la viscosidad justamente midiendo esta velocidad de sedimentación y después haciendo las cuentas para calcular la viscosidad. O sea que en alguna práctica eventualmente les podría tocar utilizar esta ecuación. Pero ahora nos interesa más bien entender el fenómeno de la sedimentación, y vamos a ir viendo un poquito cada uno de los términos que aparece allí. Por ejemplo, ese r cuadrado que aparece multiplicando ahí, no es nada más y nada menos que el radio de las partículas. ¿Se acuerdan que hace un rato hablamos del tamaño de las partículas con el fenómeno de disolución? Ahora con la sedimentación también es importante, porque ese tamaño de partícula va a definir que la partícula sedimente más rápido o más lentamente. Generalmente, cuanto más chica sea la partícula, más lenta va a ser, menor va a ser esa velocidad de sedimentación, porque ven que está en el factor multiplicador, ahí en la parte de arriba de la ecuación. Entonces, si yo bajo el radio de la partícula, esa velocidad de sedimentación es más lenta. ¿Sí? Y eso es importante, porque si yo quiero mantener estable una suspensión, vamos a ver que una de las cosas a las cuales voy a atender es justamente el tamaño de la partícula, para que la velocidad de sedimentación sea lo más lenta posible. Por eso después vamos a ver que las suspensiones es aconsejable que el tamaño sea menor a un cierto micronaje para que se mantengan estables. Después, bueno, la viscosidad, como yo les decía, lo que vemos ahí abajo dividiendo en la ecuación,
por el hecho de estar dividiendo, ya vamos viendo que a mayor viscosidad, menor es la velocidad de sedimentación. Entonces acá vamos a tener otra herramienta para alargar la vida útil de estos sistemas, justamente dándoles viscosidad al sistema para disminuir la velocidad de sedimentación. Entonces vamos a ver algunos productos, algunos excipientes que se llaman, por ejemplo, los viscosantes, de forma más genérica, que justamente hacen eso, modifican la viscosidad del solvente para poder darle más estabilidad a este tipo de cosas. Después vamos a ver ahí que hay algunos términos, cuando se habla de viscosidad, hay toda una ciencia detrás de eso, que es lo que se llama la reología. La reología estudia justamente el comportamiento desde el punto de vista de la viscosidad o del movimiento de los líquidos, y vamos a ver que hay distintas clasificaciones, y dentro de esas clasificaciones se trata de buscar comportamientos, como dice ahí abajo, tixotrópicos o de flujos pseudoplásticos, que no se asusten que ahora ya les voy a explicar de qué se trata, pero es lo que muchas veces se busca para las suspensiones para darles mayor estabilidad. Entonces ahora les quería justamente hacer un poquito una breve paréntesis dentro de lo que es suspensiones para introducirlos en esto que es la reología, por lo menos para que tengan idea de algo que ustedes deben de conocer. Como les decía, es el estudio del flujo y la deformación que sufre un sistema cuando se somete a una presión o a una tensión. Desde el punto de vista farmacéutico, la extensión mecánica sobre superficies, por ejemplo, cuando uno se aplica una crema en la piel, la reología que tenga esa crema nos va a hacer que sea más fácil o más difícil de aplicar. El cómo fluye un líquido desde un envase, cuando uno vuelca el envase, si es más fácil de volcarse o no. No necesariamente uno tiene que buscar un líquido muy fluido en un envase, porque si es muy fluido puede que cuando uno inclina el envase se nos desparrame todo. Entonces en un medicamento a veces una cierta viscosidad aumentada también nos facilita ese vertido. No sé si alguna vez tuvieron oportunidad de ponerle nafta a un vehículo, por ejemplo. A veces si se quedaron sin nafta en la ruta tienen que ir a buscar en un bidón hasta una estación de servicio y después venir y volcar en el tanque, o cargar de nafta una máquina de cortar pasto, por ejemplo, que a veces se hace complicado, porque cuando uno trata de volcar el bidón empieza a salir líquido para todos lados, empieza a derramarse por todos lados, porque justamente es muy poco viscoso, entonces eso hace que fluya mucho y apenas uno vuelca el recipiente, el líquido sale de manera abundante. Entonces en un medicamento, cuando uno tiene que volcar eso en una cuchara o en algún recipiente para hacer una medida y después dársela a beber al paciente, uno tiene que manejar este tema de la reología para facilitar ese tipo de cosas. Nadie va a tomar nafta, pero yo les ponía el ejemplo para que sepan o vean un caso extremo de la vida cotidiana que les puede ilustrar un poquito, si es que tuvieron la oportunidad alguna vez. Si no, también les puede pasar con el alcohol, por ejemplo, el alcohol que usamos para desinfectar, ahora que usamos mucho alcohol en estos momentos de pandemia, si ustedes quieren trasvasar de un recipiente a otro, van a ver que tiene una viscosidad bastante menor que la del agua, y eso a veces complica porque hace que se derrame fácilmente. Después, bueno, en producción, en operaciones de mezclado, de bombeo, o sea, cuando uno tiene que usar una bomba para empujar líquido de un recipiente a otro, por ejemplo, o en fraccionamiento, también es importante la reología. Tengan en cuenta que cuando uno está fabricando un producto de pronto de 100 o 200 litros, no es tan fácil como en el laboratorio cuando uno agarra un vasito de bohemia y lo transfiere a otro vaso y hace la mezcla en el otro vaso. Cuando uno está manejando 100, 200, 500 litros de producto, tiene que usar conexiones, tiene que usar bombas para que se pueda transferir ese líquido de un recipiente a otro. Y bueno, acá se hace mucho más crítico el tema de la reología.
Dentro de la rheología, una de las propiedades que definimos es la densidad, como yo les decía, que también a veces se le llama rozamiento interno, porque es justamente la fuerza que hacen las moléculas entre sí, el rozamiento que tienen las moléculas o las partículas entre sí, que hace que haya una cierta resistencia al movimiento de ese líquido. Cuanto mayor sea ese rozamiento, esa resistencia, mayor es la viscosidad. ¿Sí? Voy a tratar de ir un poquito más rápido porque me estoy quedando un poco corto de tiempo, pero como dije antes, si algo no entienden, me avisan y lo aclaramos. Bueno, hay distintas formas de expresar la viscosidad, el rozamiento interno. Ahí tienen algunas ecuaciones y datos que después los pueden mirar ustedes en la transparencia. Yo voy a tratar de pasarlo un poquito más rápido, porque me interesa resaltar alguna cosa más. Viscosímetros son los equipos que se utilizan para medir la viscosidad. Nosotros tenemos uno de rotación, por ejemplo, en el laboratorio, que capaz que lo van a poder utilizar en alguno de los prácticos, que son dos cilíndricos concéntricos, que uno de ellos gira a una cierta velocidad, y está asociado con una aguja y un resorte allí, que opone una resistencia, y bueno, el líquido va a oponer resistencia a que ese giro se complete, y eso va a hacer que el resorte se mueva, y nos dé una cierta indicación en una escala, que nos ayuda a medir la viscosidad. Lo vamos a ver más claro cuando lo veamos en el laboratorio, pero yo allí les dejé un ejemplo de una marca, esa Brookfield, viscosímetro Brookfield, es una marca muy famosa de viscosímetros, y si ustedes buscan en internet esa palabra Brookfield, van a encontrar la página web del proveedor o de algunos proveedores, y allí pueden ver algunas imágenes, incluso algunos esquemas de cómo funciona un viscosímetro, y les puede quedar un poquito más claro esto que yo les digo. Después más arriba tienen el viscosímetro de caída de bola. En realidad están ordenados por antigüedad. Los dos primeros son más antiguos, el de rotación es mucho más moderno. El de caída de bola era el que yo les decía, que sigue la ley de Stokes. O sea, ustedes ponen en un tubo una pelotita de metal, por ejemplo, una esfera, de la cual conocen la densidad, conocen los distintos parámetros, la dejan caer en ese líquido que quieren medirle la viscosidad, y miden el tiempo que tarda en recorrer una cierta distancia. De ahí calculan la velocidad, y con esa velocidad, y volviendo a la ley de Stokes, que era la que habíamos visto hace unos segundos atrás, ustedes pueden calcular la viscosidad de ese líquido. Volvemos un segundito para que lo vean. Es eso de allí. ¿Ven? Rho1 y Rho2 que aparecen ahí, son densidades, la densidad del líquido y la densidad del polvo, o de la esfera en este caso. G es la gravedad, la constante de gravedad, 9, algo. Abajo está la viscosidad, y el radio de las partículas, que si ustedes usan una esfera pueden medir perfectamente ese radio. Entonces, miden la velocidad, midiendo una distancia y un tiempo, tienen el radio, tienen la gravedad, tienen las densidades, pueden despejar de allí la viscosidad, y es una forma de medir. El viscosímetro de capilar en realidad es un tubo capilar por el cual dejan escurrir un líquido, y ven qué volumen escurre durante un cierto tiempo, y de ahí pueden deducir también la viscosidad. Cuanto más rápido escurre, menos viscoso es, ¿sí? De hecho, hay algunos medidores para la industria de las pinturas, por ejemplo. Hay algunos medidores que son mucho más intuitivos o cualitativos, que son como unos pequeños embudos con distintos orificios. Entonces uno pone el líquido en ese embudo y controla el tiempo en que el embudo queda totalmente vacío, y de ahí uno puede deducir la viscosidad del producto. Generalmente lo que uno tiene son determinados tiempos ya prefijados para controlar esa viscosidad. Es algo parecido al caso del viscosímetro de capilar. Entonces, vamos un poquito más a lo que nos interesa. De acuerdo a ese comportamiento de la viscosidad, uno después puede graficar la viscosidad o la deformación de un determinado fluido en función de la presión o la tensión que uno está aplicando. Entonces tenemos una clasificación de distintos fluidos
que pueden ser newtonianos o no newtonianos. O sea, Newton identificó de que la desviación o la deformación o el cambio de velocidad de un líquido era proporcional a la tensión o a la presión que uno le aplicaba, ¿sí? Y en ese caso, la tangente de esa pendiente, cuando uno grafica digamos, esas dos magnitudes, obtiene una línea recta, la pendiente es o está relacionada con la viscosidad. Un líquido más viscoso tiene una pendiente más alta, un líquido menos viscoso tiene una pendiente más baja, pero da una recta que además pasa por cero. Cuando los líquidos se comportan de esa manera, se dice que son newtonianos, y pasa con la mayoría de los solventes puros, el agua, el alcohol puro, otro tipo de solventes. Recuerden que el alcohol que utilizamos habitualmente es al 95%, no es 100%, entonces puede tener alguna diferencia allí. Pero cuando son puros, los líquidos generalmente tienen comportamiento newtoniano. Cuando el comportamiento no es newtoniano, entonces tenemos otra clasificación de distintos comportamientos, que es lo que aparece allí abajo, ¿no? Un flujo plástico, pseudoplástico, tixotrópico, etc. Ahora vamos a ver algunos más. Y acá es un poquito para que vean el ejemplo, ¿verdad? Si nosotros decimos que tenemos un flujo plástico, lo que tenemos es que hay una cierta tensión inicial en la cual no hay movimiento. ¿Se acuerdan que yo les decía que si ustedes tienen un frasco de dulce de leche y lo vuelcan, lo dan vuelta, eso no escurre, no cae, no se mueve? Quiere decir que la gravedad no alcanza para que eso se mueva. Ustedes tienen que poner una cuchara o algo y hacer una fuerza mayor. Entonces, hay una cierta fuerza mínima por debajo de la cual, si ustedes aplican una fuerza más chica, no hay movimiento de ese producto, ¿sí? O sea, les hablo de dulce de leche porque es lo que se llama un semisólido, que ustedes deben conocer. En farmacotecnia vamos a empezar a conocer y a fabricar otros semisólidos, cremas, ungüentos, etcétera, geles. Pero bueno, les trato de hablar con cosas que ustedes cotidianamente ya conocen, o que tengan el ejemplo. Tiene un comportamiento elástico por debajo de ese valor, o sea que en realidad tiene una cierta deformación que nosotros a veces no la vemos a simple vista, pero cuando dejamos de aplicar la fuerza, vuelven otra vez a su estado original. Por arriba de esa fuerza se comportan como plásticos. ¿Qué quiere decir que se comportan como plástico? Que cuando uno está aplicando la fuerza empiezan a deformarse, pero cuando uno deja de aplicar la fuerza, conservan la forma en que quedó en el último momento. Otro ejemplo que capaz que ustedes recuerden o rememoren de sus épocas de la escuela, era cuando jugábamos con plasticina, con esas masas que hoy en día hay otras variedades. Antes era una sola y era bastante tóxica, pero la usábamos para jugar, que son esas masas tipo masilla, plasticina, ese tipo de cosas que si ustedes las dejan quietas sobre la mesa tienen una determinada forma. Si ustedes aplican presión con las manos se deforman, pero cuando dejan de aplicar presión mantienen esa última forma que obtuvieron allí. A eso se le llama que algo tiene un flujo plástico, ¿sí? Y bueno, y ahí pueden ser dos nuevas divisiones. Pueden ser un flujo plástico ideal o flujo plástico no ideal, según de que esa deformación sea recta, como se muestra ahí en la pantalla, o que sea una curva donde la viscosidad está permanentemente cambiando a medida que yo aumento la tensión. Allí en la gráfica, en realidad, lo que está bajo la S representa una tensión, una presión que yo le aplico, y la B de arriba es una velocidad de movimiento, ¿sí? Cuando estoy a presiones por debajo de ese cero, no tengo movimiento, y a medida que aumento esa tensión se va generando movimiento. ¿Qué cosas dan flujo plástico? Bueno, suspensiones floculadas, por ejemplo, tienen flujo plástico. Los ungüentos, los geles, las pastas. La pasta de diente, por ejemplo, es un típico producto que tiene flujo plástico, ¿sí? Cuando ustedes, si ustedes dan vuelta el pomo, le sacan la tapa y lo dan vuelta, en general no fluye nada, tienen que apretar con la mano el pomo para que salga
y cuando lo ponen sobre el cepillo de dientes ven que les queda una forma cilíndrica, que es producto justamente de esa presión que ustedes me aplicaron, y del pico del pomo, que es un cilindro, ¿verdad? Entonces ven que ahí al aplicar presión se deforma, pero si no aplicamos presión mantiene una cierta forma. Ese es el típico ejemplo de productos con flujo plástico. Después podemos tener el que se llama pseudoplástico, donde sucede que no existe una tensión inicial de arranque, o sea que en tensión cero vale cero la velocidad, y apenas empiezo a aplicar una tensión, ya empiezo a tener un movimiento, pero con una pendiente que no siempre es constante, que es lo que se ve acá abajo. O sea, al principio yo tengo que aumentar mucho la presión que hago para tener una pequeña variación en la velocidad, pero cuando estoy a presiones altas, una pequeña variación de la presión me produce una variación más alta de velocidad. Eso se le llama flujo pseudoplástico. Bueno, sucede en algunos sistemas a los cuales se les ha agregado algunos viscosantes, que eran los que excipientes que yo les había mencionado antes, como son los derivados de la celulosa. Les puse una marca ahí que vamos a ver durante el curso varias veces, el metocel, los mucílagos vegetales, las gomas, los alginatos, son todos sustancias que tienen este tipo de flujo pseudoplástico. Las suspensiones de baja concentración también pueden tener flujo pseudoplástico, y las dispersiones sólido-líquido floculadas cuando los flóculos tienen cierta debilidad y se rompen con facilidad, entonces pueden generar flujo pseudoplástico. Otra característica que tiene este tipo de flujo que es importante para nosotros, y que capaz que con la gráfica se entiende poco, pero físicamente lo que sucede es que cuando están en reposo y con tensiones bajas tienen una cierta viscosidad alta, o sea, esta pendiente de aquí es muy bajita porque la viscosidad en este caso es el inverso, pero cuando yo los agito, los muevo, les doy alguna forma de tensión, la viscosidad disminuye. Entonces eso es muy útil, por ejemplo, para los envases, para que uno tenga un producto con alta viscosidad en un recipiente, pero que cuando yo agito el producto y lo voy a verter para dar la dosis que tengo que administrar, el producto se vuelve menos viscoso y más fluido, y lo puedo verter con más facilidad. ¿tá? Una vez que yo lo dejo quieto en reposo, el recipiente, el producto rápidamente vuelve a su viscosidad original, que es más viscoso, ¿sí? Entonces este tipo de flujo pseudoplástico se va a volver particularmente importante para nosotros en farmacotecnia. Bien, vamos a seguir con este otro que es bastante peculiar, pero que también lo podemos obtener con algunos excipientes, que ustedes ya van a ver cuáles, que es lo que se llama el flujo tixotrópico, donde el comportamiento no solo depende de la agitación que yo le dé, la tensión que yo le doy, sino que además depende del tiempo. O sea, el producto le lleva como un cierto tiempo volver a acomodarse para lograr su viscosidad original. Entonces, eso tiene una ventaja en ese ejemplo que yo les ponía de un producto que en reposo es de alta viscosidad y que después cuando lo agito y lo vierto, se vuelve un poco más fluido, más líquido. En el caso de los pseudoplásticos, yo tengo que agitarlo y prácticamente de forma inmediata volcar el producto para poderlo sacar del envase. Si el producto tiene una característica tixotrópica, eso hace que por un cierto tiempo mantenga esa fluidez, que es la flechita que ustedes ven más arriba en el gráfico. O sea, yo voy aumentando la tensión, eso hace que la viscosidad vaya disminuyendo, va aumentando la pendiente, porque como dije antes es la inversa, y si después empiezo a bajar la tensión, no vuelvo por la misma gráfica, sino que hay un cierto tiempo donde la velocidad se mantiene pese a que yo estoy dejando de aplicar una fuerza. Y después sí, empieza a bajar, pero con valores diferentes. Vieron que acá, si yo voy a una misma determinada tensión, tengo dos valores diferentes de viscosidad, según cuál sea la historia del producto, si yo lo estoy empezando a agitar, o si vengo ya de una fuerza de agitación mayor.
a este comportamiento es lo que se le llama el comportamiento tixotrópico. Bueno, lo tienen en general suspensiones, geles, concentrados, pastas, emulsiones, sobre todo porque a estos productos yo les agrego algún excipiente que de alguna manera nos dé ese flujo tixotrópico. Y después tienen alguno más, que capaz que es menos importante, pero para que ustedes los conozcan, el que se llama flujo dilatante es similar al plástico, pero con la concavidad invertida. O sea, cuando yo agito, la viscosidad aumenta. Incluso puede haber alguna parte, como ven allí arriba, donde la viscosidad aumenta mucho. Es difícil encontrar un ejemplo en la parte farmacéutica, pero un ejemplo típico sí es en los amortiguadores de los autos. Que ustedes, de repente, cuando ustedes recién se suben al auto, ven que el auto hace como un movimiento de que se mueve por el peso, pero que rápidamente se estabiliza, porque al aplicar esa presión o ese movimiento sobre los amortiguadores que tienen en su interior algún aceite, algún líquido, cuando el movimiento empieza a aumentar, el líquido se vuelve más viscoso y hace que el rozamiento sea mayor y entonces se reduce ese movimiento. Entonces, bueno, es una aplicación que no tiene mucho que ver con lo farmacéutico, pero que capaz que ustedes lo ven más intuitivamente. Y el flujo reopéxico es cuando, parecido al tixotrópico, pero en estos sistemas dilatantes. O sea, al agitar el producto, la viscosidad aumenta y después, cuando yo lo dejo en reposo, lentamente van recuperando su viscosidad inicial. Algunos polietilenglicol, por ejemplo, como dice allí, tienen este tipo de característica. Bien, hasta aquí lo que tiene que ver con la reología. Es un tema, como les decía, es como un paréntesis que hacemos en la parte de suspensiones, pero que es importante para que ustedes entiendan después todo lo otro que viene después y que hacemos con las suspensiones para tratar de estabilizarlas. Esto que les pongo acá, el crecimiento de cristales, es otro problema de estabilidad que tienen las suspensiones, porque si bien las partículas, bueno, ustedes después pueden leer ahí toda la transparencia, pero básicamente cuando ustedes tienen partículas, por más que sean poco solubles o muy poco solubles, siempre hay una pequeña cantidad que se disuelve. Entonces, ¿qué sucede? Esa cantidad de moléculas que se disuelven, que están en solución, se pueden cristalizar sobre una de las partículas y hacer que una partícula crezca o que un cristal crezca en su tamaño con respecto a las otras. De hecho, puede haber un fenómeno donde algunas partículas se disuelven, otras, digamos, sobre la superficie cristalizan esas moléculas que se están disolviendo y eso hace que haya un cambio en los tamaños de partículas que pueden ser perjudiciales para la vida útil del producto que estamos tratando de mantener estable. Se puede dar, como ven allí, por varios fenómenos, por cambios de solubilidad con la temperatura, por problemas de polimorfismo, que a veces distintos polimorfos de un mismo cristal tienen distinta solubilidad. Entonces, si yo hago coexistir en una suspensión dos polimorfos distintos, el que es más soluble se va a ir disolviendo con el tiempo y esas moléculas van a precipitar en aquellas partículas que son menos solubles y eso hace que cambien su tamaño. También los tensoactivos pueden favorecer ese fenómeno por aquello de la formación de micelas que van de alguna manera favoreciendo la solubilización de una parte de esas partículas. Entonces, bueno, es un problema que podemos llegar a tener y que hay que estar atentos cuando hacemos la formulación y los estudios de estabilidad correspondientes de que no nos esté pasando esto en un producto porque nos lleva a un producto inestable, porque esos cristales más grandes van a sedimentar más rápido y hacen que la vida útil del producto sea más corta. Bueno, acá un poco bastante resumido lo que serían los pasos principales de una fabricación de suspensiones. Nosotros allí tenemos el polvo. Un paso que va a ser muy importante generalmente es la humectación del polvo. El polvo por lo general están rodeados de aire, y a veces ese aire hace que el polvo no
no se humecte o no se incorpore al solvente de manera adecuada. Capaz que ustedes lo vieron en algún momento cuando algunos polvos los intentan colocar en agua, suspender en agua, van a ver que quedan como flotando en el agua y que no se incorporan fácilmente. Eso es justamente por esa capa de aire que tienen alrededor. Y a veces, si usamos algún otro solvente como glicerina o algún otro producto similar, podemos hacer esa humectación primero y después incorporar el polvo ya humectado en el solvente definitivo. Una vez que hacemos esos dos pasos, lo que obtenemos es una dispersión uniforme defloculada. ¿Se acuerdan que había unas que eran floculadas, otras defloculadas? Lo que primero se obtiene es una defloculada. En algún momento nosotros vamos a decidir si lo que queremos obtener es una floculada o una defloculada, eso lo van a ver después más en la práctica. Pero bueno, ahí nosotros podemos agregar otro agente a esa suspensión, que es un agente floculante, para generar los flóculos. Si no agregamos ese agente, esa suspensión se puede ver como muy inestable, o podría llegar a darse aquel fenómeno que yo les decía de formación de taco. Entonces tratamos de que esas partículas no se suspendan, no se sedimenten, perdón, tratando de modificar la viscosidad de ese vehículo o de ese solvente, y esa modificación de la viscosidad muchas veces la hacemos con un tipo de producto que se le llama vehículo estructurado. ¿Tá? Entonces, cuando las partículas son finitas, pequeñas, digamos, y están desfloculadas, están separadas, si le agregamos un vehículo estructurado, las podemos mantener por más tiempo en suspensión y las mantenemos desfloculadas. Si le agregamos antes un agente floculante, ahí podemos tener dos posibilidades: o que quede ya como tal una suspensión floculada, como ven acá abajo, o que además del agente floculante le agreguemos también el vehículo estructurado y nos queda una suspensión floculada a vehículo estructurado. ¿Tá? Son como las tres grandes posibilidades que tenemos de armar una suspensión. Después nosotros, con algunos criterios prácticos, vamos a tener que decidir cuál es la mejor opción para cada producto de acuerdo a las características de estabilidad y demás. Entonces, bueno, los componentes de la suspensión, como habíamos dicho, si vamos a hacer una humectación al principio, tenemos que tener agentes humectantes, como pueden ser la glicerina, el propilenglicol, el sorbitol. Son algunos de los excipientes que se pueden utilizar para humectar el polvo antes de dispersarlo en agua, ¿sí? Como dice allí, esas sustancias tienen una constante dieléctrica menor que el agua y facilitan el desplazar la capa de aire de las partículas y que se puedan humectar, que se puedan mojar más fácilmente, primero con glicerina, y después, como la glicerina es miscible con el agua, se incorporan mejor. Lo mismo con el propilenglicol o con el sorbitol. Y allí les pongo los porcentajes que se utilizan en la formulación para usarlo justamente con esa función. O sea, estos porcentajes quieren decir que cuando yo tengo 100 mililitros de una suspensión, probablemente entre un 5 y un 15% de eso sea glicerina que se agregó para humectar, o si no pueden usar glicerina, pueden usar propilenglicol en esos porcentajes que dice allí, entre 5 y 10, o sorbitol al 10%. ¿Tá? Son distintas opciones, no es que las vayan a usar todas juntas, son distintos ejemplos de sustancias que pueden utilizarse como suspendente, y esos son los porcentajes dentro de la formulación que se pueden usar para que cumplan con esa función. Después están los tensoactivos no iónicos, hidrosolubles, que tienen un HLB óptimo de 7 a 9 con una concentración de entre 0,5 y 1%. Y acá se nos mete otro concepto que es el del HLB, que ya vamos a ver un poquito más adelante qué significa y que ustedes deben conocer. En el caso de los tensoactivos hay que usarlos con precaución porque tienen un cierto aroma que le pueden dar a la formulación, que no siempre es agradable, y además podría llegar a afectar la floculación.
sea, si ustedes decidieron que la suspensión iba a ser defloculada y le agregan un tensoactivo, podría llegar a pasar que flocule, y no es lo que queríamos, entonces hay que tener en cuenta ese fenómeno. Otros componentes de la suspensión, hay algunos polímeros que se usan con una función que se llama coloide protector. El polímero, ustedes tienen la descripción ahí y tienen las moléculas que pueden ser ejemplo. Básicamente es una cadena, un polímero, que se pega a las partículas y esa, digamos, forma bucles o forma asas allí que impiden que esas partículas se toquen con otras y que se agrupen para suspenderse. O sea, ese fenómeno de floculación que veíamos antes puede también llegar a darse naturalmente entre las partículas, que las partículas cuando están moviéndose libremente por allí en el vehículo, empiecen a chocar o a encontrarse unas con otras, se empiecen a agrupar, a pegarse unas con otras y van formando partículas cada vez más grandes que al ser más grandes sedimentan más rápido. Entonces, el coloide protector es, digamos, una sustancia que evita que justamente que se acerquen las partículas. Y un poco la descripción la tienen allí. Polímeros, y bueno, tienen algunos ejemplos, la gelatina, la carboximetilcelulosa sódica, y allí les puse una referencia que es el Avicel RC591, que si lo buscan probablemente encontrarán un montón de cosas interesantes sobre este producto, pero que está basado un poco en ese concepto del coloide protector. Después están los agentes suspendentes, es una terminología muy genérica, decirlo así, pero dentro de ella están incluidos los viscosantes, los vehículos estructurados y algunos otros que vamos a ver, que generalmente actúan por aumento de viscosidad de la suspensión. Entonces se les llama agentes suspendentes porque mantienen suspendido el polvo que estamos manejando en ese momento. De nuevo la carboximetilcelulosa sódica, el alginato de sodio, etc. Y de nuevo aparece por allí el Avicel RC591, que es un típico excipiente que usamos como vehículo estructurado. O sea, Avicel es una marca comercial que maneja derivados de celulosa, y el código al lado es un código especial que se utiliza, que ustedes ya lo van a ver, para identificar distintos tipos de celulosas. La RC591 es una celulosa que se usa dispersa en agua para generar lo que se llama un vehículo estructurado. Es una combinación, como dice acá, de celulosa microcristalina y carboximetilcelulosa sódica en estas proporciones 89-11. Cuidado que no es una mezcla como tal, o sea, no son dos polvos que se mezclaron en esa proporción y forma el Avicel, sino que es un producto, se llama cocristalizado a veces, o sea, la celulosa microcristalina se hace cristalizar en una suspensión ya que tiene la carboximetilcelulosa, y todo eso forma como un complejo allí, un excipiente nuevo, que tiene ciertas características especiales que lo convierten en un vehículo estructurado muy utilizado. Que es un poco lo que yo les venía comentando acá, una solución acuosa de material polimérico, que generalmente van a estar cargados negativamente, o sea, de esa combinación que ustedes ven allí, la carboximetilcelulosa sódica, la palabra carboxi viene del grupo carboxilo, por lo tanto en solución acuosa, dependiendo un poquito del pH también, van a estar cargados negativamente. Igual ahí tienen otros ejemplos, el Carbopol, la bentonita, el Vigan también es una marca comercial de una especie de arcilla. Ustedes van a ver si buscan esa marca Vigan, lo van a encontrar y van a encontrar bien ahí de qué se trata. Todos estos productos tienden a formar vehículos con comportamiento tixotrópico, que era uno de los que veíamos hace unos minutos. Bien, hasta acá un poco lo que tiene que ver con suspensiones, y nos quedan una media horita para ver las emulsiones y alguna cosa más. No sé si hasta acá venimos bien, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? Por ahora todo bien. Bárbaro, continuamos entonces. Bueno,
Vamos a ver un poquito las emulsiones, ahora que es el otro sistema disperso de dispersiones groseras que habíamos mencionado. Hasta ahora, con las suspensiones vimos que eran sólidos dispersos en un líquido. Ahora lo que vamos a ver son líquidos que son inmiscibles uno con otro, pero que va a estar disperso uno en el otro. Es decir, vamos a tener, por ejemplo, gotitas de aceite. Cuando ustedes ponen aceite y ponen agua, van a ver que se separan. Si ustedes agitan eso con suficiente energía, van a lograr como una combinación allí que aparentemente a la vista parece homogénea, pero que si ustedes la miran al microscopio van a ver que siguen existiendo las gotitas de aguas separadas o nadando allí o flotando en, la gotita de aceite, perdón, flotando en el agua, que es la situación más común. Aunque puede pasar al revés, puede ser que haya gotitas de agua flotando en un medio continuo que es el aceite. Entonces, por eso, para hablar de emulsiones se hace necesario introducir algunos otros conceptos, como es esto que yo trataba de explicarles recién, de que ustedes van a tener una fase dispersa o discontinua, que van a ser las gotitas, y una fase dispersante o continua, que va a ser el resto del líquido. También se le llama fase interna o fase externa. La fase dispersante o continua es la que está por fuera generalmente, por eso se llama fase externa, y la fase interna son las gotitas que forman el otro líquido, ¿verdad? En función, como yo les decía, la fase interna o la externa puede ser una o la otra, es decir, el aceite podría ser fase externa o puede ser fase interna, cuando estamos hablando de emulsiones de aceite en agua, que son las más comunes en el uso farmacéutico. Entonces, allí surge lo que se llama el tipo de emulsión, o también a veces se le llama el signo de la emulsión. Cuando ustedes les pregunten cuál es el signo de una emulsión, les van a estar preguntando esto que yo les pongo acá, que es el tipo de emulsión. Entonces, la emulsión puede ser de agua en aceite, o sea que el agua está formando gotitas y está contenida en el aceite, o de aceite en agua cuando el aceite está formando gotitas y está contenida en el agua como fase dispersante. Perdón. Las siglas que dice allí OWO vienen del inglés, water, oil, oil, water, porque bueno, si nosotros pusiéramos A por las siglas en español, no entenderíamos nada porque cualquiera de los dos signos sería A. Entonces, por eso se usan las siglas en inglés, aprovechamos que las palabras tienen distinta inicial. Entonces, cuando es WO, W está adentro, es el agua, O, oil, aceite, está por fuera. Y cuando es OW, el aceite está en el interior y el agua está por fuera. Después vamos a ver cuál es más conveniente en un caso y en otro, pero por lo menos ahora recuerden que las emulsiones van a tener un signo, y dependiendo del signo es una situación o la otra. Nuevamente son sistemas inestables, o sea, esos dos componentes se van a tender a separar. Si ustedes los dejan en reposo, a los pocos minutos van a tener claramente una separación de agua por un lado, aceite por otro. Generalmente el aceite está arriba porque los aceites por lo general son menos densos que el agua, entonces van a tener agua abajo, aceite arriba. Podría darse el caso de algún líquido polar que fuera más denso que el agua, que quedara por debajo del agua. Bien, para poder estabilizar eso, para que eso no suceda, para que no se separen los dos líquidos, tenemos que usar un agente adicional que es lo que llamamos el emulsificante. O sea que cuando ustedes escuchen de que tienen una emulsión o que quieren formar una emulsión, siempre sí o sí va a haber como mínimo 3 componentes. Una fase acuosa, una fase oleosa y un emulsificante que es el que va a lograr que se forme la emulsión, ¿sí? Y hablo de fase acuosa y fase oleosa porque va a ser lo que comúnmente vamos a usar a nivel de industria farmacéutica. Ustedes habrán visto emulsiones capaz en la parte analítica, por ejemplo, cuando hacemos extracción con solventes. Si ustedes tienen algún componente que tenga cierta apolaridad dentro de una solución acuosa y mezclan, por ejemplo, agua y cloroformo, lo agitan bien, eso se forma una emulsión, después lo dejan en reposo, se separan, y a separarse, aquellos solutos que tienen más afinidad por el cloroformo
se separan junto con el cloroformo o en la fase de cloroformo. Digo cloroformo como podría ser éter o algún otro solvente no miscible con agua. Ahí ustedes lo que quieren es separar, entonces después lo van a poner en una bola de decantación y mediante un mecanismo ahí con una llavecita van a separar los dos líquidos y se van a quedar con las dos partes. Nosotros acá en la industria farmacéutica lo que vamos a querer es que se mantengan así emulsificados, que no se separen, y como les decía, los dos componentes que más se utilizan son aceites de distinto tipo y agua como solvente universal para cualquier tipo de administración de medicamentos. Entonces, bueno, van a tener en el medio de eso un emulsificante que es lo que los va a estabilizar. Se van a dar aquí algunos fenómenos parecidos a los que se daban en las suspensiones, como son la floculación, que es que varios globulitos, varias gotitas se acercan unos con otros y se van sedimentando o separando. Pero acá se suma además el fenómeno de coalescencia, porque como estas no son partículas rígidas, sino que son gotitas de un líquido, cuando una gotita y otra se acercan lo suficiente, pueden llegar a unirse una con otra para formar una gota más grande, y eso es lo que se llama el fenómeno de coalescencia. Se dan las dos situaciones, la floculación, que es cuando las gotitas se juntan, se acercan mucho y quedan adheridas unas con otras, pero permanecen formando gotitas independientes, y la coalescencia, cuando esas gotitas se juntan y forman una nueva gota más grande. Se aplica también la ley de Stokes para el movimiento de los glóbulos en la fase interna, se aplica de la misma manera, gotitas más grandes van a separarse más rápido, las gotitas más chicas van a permanecer más tiempo suspendidas. En cuanto a los tipos de emulsión, que yo les dije que se les formaba emulsiones aceite en agua o agua en aceite, hay ciertas como reglas generales para uno poder prever qué emulsión se va a formar cuando uno mezcla dos líquidos no miscibles, como pueden ser aceite y agua, pero que no son reglas demasiado estrictas, digamos que tienen muchas excepciones que confirman la regla. O sea, no es algo que uno diga, siempre que yo mezclo dos líquidos en proporciones 20:1, siempre el que está en mayor proporción va a ser la fase externa. En la enorme mayoría de los casos pasa así, pero puede haber alguna situación en que no se dé. Entonces ya ahí vamos viendo una primera regla que es, bueno, en relaciones mayores a 20:1, la fase que predomina siempre es la fase, o en general, va a tender a ser la fase externa que se forma. O sea, si ustedes ponen 20 unidades de agua con una unidad de aceite, lo más probable es que ese aceite pase a formar la fase interna, que forme gotitas, y que el resto forme la fase dispersa. Si lo piensan, es bastante intuitivo también de ver. Después está la regla de Bancroft, que dice que la fase en la cual el emulsionante es más soluble es probablemente la fase continua. O sea, ese tercer componente, el emulsificante, siempre va a tener cierta solubilidad por los dos componentes, porque lo que vamos a buscar es que se ubique en la interfase entre los dos líquidos, entonces tiene que tener una cierta solubilidad parcial por cada uno de ellos. Pero si es mucho más soluble en una de las fases, entonces eso va a tender a que esa fase sea la fase continua, la fase externa. Y después, bueno, la estructura del emulsificante, el tipo de molécula del emulsificante también puede llegar a influir en cuál es la fase que va a quedar por fuera o por dentro. Después imagínense que también hay combinaciones de todas estas emulsiones, porque yo puedo tener una relación de líquidos de 20:1 y agregarle un solvente que a su vez sea más soluble en uno de ellos, y bueno, de toda esa combinación habrá que ver qué es o qué tipo de emulsión o qué signo de emulsión encontramos. Pero por lo menos estas reglas hasta cierto punto pueden ayudar a predecir el comportamiento. Agentes emulsificantes tenemos de varios tipos, pueden ser naturales, pueden ser sólidos finamente divididos, pueden ser sintéticos, o sea, cuando hablo de naturales muchas veces me estoy refiriendo a moléculas orgánicas, como ahora no me sale la palabra, la lecitina, por ejemplo,
la lecitina que se encuentra en muchos productos naturales, en muchas células, es un agente emulsificante natural. Pero los sólidos, como las arcillas, por ejemplo, algunos tipos de sólidos que están muy finamente divididos en partículas muy finitas, también pueden llegar a ubicarse en la interfase de los dos líquidos y pueden llegar a actuar como agentes emulsificantes. Después tenemos los agentes emulsificantes de carácter sintético, son moléculas sintetizadas artificialmente, y ahí podemos tener algunos que son iónicos, ya sean iónicos o catiónicos. Podemos tener anfóteros, que quiere decir que en la misma molécula tienen una carga positiva y una carga negativa en dos partes de la molécula, o podemos tener no iónicos, es decir, que la molécula tiene una parte que es polar, pero que no es iónica. O sea, tiene cierta polaridad, pero no tiene iones. Esos son los no iónicos. Bueno, acá yo venía hablando de emulsificantes y de repente paso a hablar de tensoactivos, porque es muy común de que estos productos también modifiquen una de las propiedades de los líquidos, que es justamente la actividad superficial, ¿tá? Por eso se les llama tensoactivos. Que es justamente una de las fuerzas que va a hacer que esos líquidos se separen o no se separen según qué tan altas o qué tan fuertes sean. Generalmente cuando yo tengo dos líquidos inmiscibles, las tensiones superficiales que se generan son muy altas y por eso es que se separan, y los tensoactivos lo que hacen es tratar de reducir esas tensiones superficiales para poder favorecer que se puedan formar las emulsiones en este caso. Pero los tensoactivos se pueden usar para otras muchas cosas, y acá vamos a ver un poquito algunas de ellas. Generalmente los no iónicos no son susceptibles a cambio de pH, eso es una ventaja porque uno puede manejar el pH por un lado y la carga de tensoactivos por otro sin que interactúen entre ellos. Ahí tienen algunos ejemplos de los más utilizados, hay varios, pero muchos son ésteres sustituidos con distinto tipo de moléculas, como dice allí, ésteres de glicerilos, o de polioximetilenglicol, o de ácidos de grasos y sorbitán. Entonces, dependiendo de qué moléculas sean los que esterifican, o en el caso de los ácidos del sorbitán, qué largo de cadena tengan esos ácidos, vamos a tener distintas moléculas que van a ser una gama de tensoactivos bastante variada. Tienen baja irritación generalmente, lo cual es importante cuando uno lo quiere aplicar en un medicamento que va a ser aplicado a una persona. Producen menos cantidad de espuma. La espuma es, no lo vimos en esta clase, pero es una dispersión de aire en un líquido. Entonces los tensoactivos también disminuyen la tensión superficial en esas dos interfaces entre el aire y el líquido, y pueden llegar a generar esa espuma. Una cosa que yo no aclaré, pero que ustedes la deben conocer o la deben recordar, cuando ustedes hacen el enrase en un matraz aforado, por ejemplo, o en una pipeta aforada, se acuerdan que el líquido forma lo que se llama un menisco, es decir, como una ondulación ahí, como un pequeño pocito donde el líquido se pega a las paredes y sobre los costados queda más alto que en el medio. Esa forma que tiene particularmente el líquido cuando está en un recipiente es debido a esa tensión superficial, a que hay como una cierta fuerza allí entre el vidrio y el solvente, que hace que quede más adherido en los extremos y más bajo en el centro. Y esa tensión superficial es también la que nos va a ayudar, cuando nosotros la modificamos, a formular las emulsiones. Bueno, son compatibles con otros ingredientes, son neutros y son muy versátiles, permiten hacer varias cosas. Y entonces acá, cuando entro a hablar de tensoactivos, tengo que hablar de este término que ya lo vimos antes, que es el HLB, que no sé si ustedes lo conocen, por eso se los presento un poquito ahora, que es como una escala, una especie de escala parecida a la escala de pH, que vieron que la escala de pH lo que mide son concentraciones de hidrogeniones. En el caso del HLB es una escala que lo que hace es medir el balance hidrofílico-lipofílico de las moléculas.
O sea, las moléculas estas que son tensoactivos, la característica que tiene, como ya les había dicho, es que tienen una parte de la molécula que es polar y que es más miscible con agua, y otra parte que es apolar, que muchas veces son cadenas de carbono, cadenas de ácidos grasos, por ejemplo, y el balance entre esas dos mitades de la molécula, que una es polar y otra apolar, nos da este valor que se llama HLB. La referencia siempre se hace respecto al agua, se compara con el agua, y este sistema permite predecir el comportamiento de estas moléculas para poderlas elegir como emulsificante adecuado. Por ejemplo, para que uno pueda obtener emulsiones OW, o sea, el aceite como fase interna, es preferible que el HLB sea mayor que 8. Si uno quiere obtener emulsiones WO, es preferible que el emulsificante tenga un HLB entre 3 y 6. ¿Tá? Ojo que esta regla no es igual que las otras que vimos antes, de la proporción 20:1 y eso, no son reglas netamente absolutas, o sea, tienen un montón de excepciones. Son algunas reglas que ayudan, pero no las tomen a rajatabla porque puede haber alguna situación muy particular que a veces genera la duda, pero yo tengo este tensoactivo que me da un HLB de 7 y sin embargo me está dando una emulsión OW. Bueno, puede suceder que haya combinaciones de varias reglas, capaz que yo le pongo un tensoactivo más bien bajo de 3 o 4, pero si la proporción de agua es muy grande me va a seguir dando una emulsión OW, aunque el tensoactivo sea muy bajo o muy hidrofóbico o lipofílico. Entonces, bueno, son reglas que uno tiene que ir aprendiendo a manejar con cierto criterio, pero que a la larga terminan ayudando a predecir el comportamiento de las emulsiones. Después vamos a tener, de acuerdo a esa escala, que es más amplia, no llega solo hasta 14 como el pH, es un poquito más amplia, de acuerdo a esa escala de HLB, vamos a tener distintos comportamientos. Los HLB menores a 9 son generalmente lipófilos, son liposolubles, son afines a los aceites, y los de HLB mayor a 11 son hidrofílicos, son hidrosolubles. Después, en cuanto al comportamiento para distintas cosas, habíamos visto que son bastante versátiles. Tenemos, por ejemplo, que los HLB entre 4 y 6, como ya les había dicho antes, son emulsificantes OW. Vieron, si ya miran esta transparencia, van a ver que difiere un poquito en la anterior, que les decía 3 a 6, y acá les digo 4 a 6. Justamente eso es por lo que yo les decía, que no son reglas tremendamente estrictas, y que entre un autor y otro pueden llegar a cambiar un poquito esos límites. Simplemente tienen que tener la idea más o menos en qué rango es que se comportan de una u otra manera. Entonces, como les decía, de 4 a 6 son emulsiones o dan emulsiones OW, entre 8 y 18 dan emulsiones, WO, y entre 8 y 18 OW. O sea, cuanto más alto, más hidrofílico, y por lo tanto tiende a dar emulsiones donde la fase externa sea el agua, y al revés, cuanto más bajo el HLB, más hidrofóbico o más liposoluble, tiende a dar emulsiones donde el aceite es la fase externa. ¿Se acuerdan que habíamos visto una reglita antes que decía que la fase externa tendía a ser aquella en la cual el emulsificante es más soluble? Entonces esto es coherente con aquella regla, o sea, si es un HLB más chico, es más liposoluble, por lo tanto la fase lipídica es o tiene tendencia a formar emulsiones como fase continua o fase externa. Y al revés con el caso del agua. En la parte intermedia, entre 7 y 9, están los tensoactivos que se pueden usar como humectantes. ¿Se acuerdan que en suspensiones habíamos hablado de glicerina, de propilenglicol, que servían como humectantes? Bueno, algunos tensoactivos también se pueden usar como humectantes, generalmente cuando están en ese rango entre 7 y 9. Si usamos humectantes muy hidrofílicos, podemos llegar a tener problemas con la suspensión, con la generación de espuma, con un montón de cosas, y que no sean
o no faciliten esa humectación. Después, en toda esa escala de valores, si yo ubico algunos HLB que estén entre 13 y 15, es muy probable que allí tenga buenos detergentes. Es decir, el detergente que ustedes usan en sus casas para lavar los platos, la vajilla, etc., muy probablemente sea algún tipo de tensoactivo. Algunos son iónicos, ahí no se aplica tanto el HLB, pero cuando utilizamos tensoactivos no iónicos, que es a los que aplica este sistema, generalmente vamos a tener alguno allí que forma parte de ese jabón. Porque ¿qué pasa? Los detergentes o los jabones lo que hacen es formar una emulsión con las sustancias grasas que están en el lugar, en la superficie que uno quiere limpiar, y es de esa manera que las logran remover. O sea, en la suciedad generalmente, ya sea en la vajilla o en la ropa, cuando ustedes lavan la ropa, o en la piel, cuando ustedes usan un jabón para lavarse las manos, o, digamos, lo que tienen son partículas solubles, las que son hidrofílicas, que simplemente con agua se disuelven en el agua y se desprenden, o partículas más grasas que no se van a desprender solas con agua. Entonces, al agregarles un tensoactivo, lo que hacen es formar una emulsión que lo que hace es retirar esas partículas grasosas de la superficie que ustedes quieran limpiar o lavar. Por eso es que, bueno, los detergentes es muy común que contengan tensoactivos con HLB en estos rangos que yo les mencionaba. Y después, en ese mismo rango, o incluso un poco más arriba, hasta 18, tienen los tensoactivos que son solubilizantes. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que uno de los mecanismos para formar soluciones eran la formación de micelas, por esas moléculas que tienen ese comportamiento tan particular, que bueno, que son en cierta medida estos tipos de moléculas como los tensoactivos que estamos viendo acá. Quizás algunos se sorprenda también porque van a ver que en esta tablita hay cosas que se superponen, porque bueno, puede haber algunas moléculas que sirven o que funcionan de dos maneras diferentes. No hay una clasificación bien separada donde yo pueda decir, bueno, de acá hasta acá son detergentes y de acá para acá son solubilizantes, sino que van a ver que muchas veces se superponen, porque todos aquellos que sean solubilizantes, en cierta medida también van a favorecer disolver esas partículas difíciles de disolver con agua y que actúe como agente detergente. Entonces, bueno, esta clasificación es un poquito para que tengan una idea y para que les dé como una guía para poder seleccionar de la manera adecuada el tensoactivo que les resulte más útil. Después ustedes van a ver que en la bibliografía que nosotros le damos hay algunas tablas que vienen de algunos proveedores, por ejemplo. Hay algunas tablas que les da toda una lista de tensoactivos y les trae el HLB de cada uno de ellos. Entonces, a partir de esa tabla, ustedes pueden utilizarlas para concluir cuál es el más adecuado. También hay métodos para calcular el tensoactivo, para calcular el HLB, perdón, de un tensoactivo, viendo cada una de las partes de la molécula, cuántos carbonos tiene, cuántos hidrógenos, etcétera, cuántas funciones tiene y qué tipo de funciones. Uno puede ir a tablas que le permiten calcular el HLB final. Pero bueno, de allí ustedes van a ver distintos métodos para llegar a este tipo de información. Con esa información ustedes van a utilizar o van a seleccionar el tensoactivo que mejor se adapte al sistema que ustedes van a querer crear. En general, sobre todo para usos farmacéuticos, se dice que las combinaciones de dos tensoactivos funcionan mejor que poner un tensoactivo solo. Pueden llegar a encontrar emulsiones con un único tensoactivo o con un único agente emulsificante, pero si ponen dos, muchas veces da una mejor estabilidad. Como yo les explicaba, van a tener tablas de los HLB de los tensoactivos, y también van a encontrar tablas de otro valor que se llama HLB requerido. ¿Y qué significa esto? Cuando ustedes tienen un determinado aceite que lo quieren emulsificar con agua, el aceite no va a tener un valor de HLB porque no tiene una parte polar y otra apolar, toda su molécula es apolar. Pero ¿qué pasa? Para formar una emulsión de ese aceite con agua en una determinada proporción, hay determinados HLB que funcionan mejor que otros.
Entonces, cuando alguien determina cuál es el HLB que mejor contribuye a formar una emulsión de ese aceite, lo que hace es publicarlo o tabularlo en algún lugar, y es lo que después nosotros llamamos el HLB requerido. O sea, hay otros científicos, otros técnicos que han hecho estos estudios, que han buscado esos HLB requeridos, entonces uno lo puede buscar en tablas, y les van a decir, bueno, la glicerina, perdón, la glicerina no es un aceite, la vaselina, que es el aceite mineral, ya lo van a ver, la vaselina tiene un HLB requerido de tanto, ¿no? Y les da un valor. Entonces ustedes, sabiendo ese valor, pueden ir a buscar aquellos tensoactivos que tengan el mismo HLB. Y eso les va a dar cierta garantía de que la emulsión que generen va a ser la más estable posible. Por lo menos, a priori, el HLB requerido por el aceite para ser emulsificado debe coincidir con el proporcionado por los emulsificantes. Y ahí hay una pequeña ecuación matemática que les quiero dar antes de irnos, porque ya estamos muy sobre la hora, pero esto es importante. O sea, cuando ustedes utilizan dos tensoactivos para estabilizar una emulsión, el HLB resultante de esa mezcla de esos tensoactivos viene dado por esta ecuación que yo les pongo acá, que la tienen ustedes también allí en el repartido que está en el aula. Son proporciones, o sea, allí 100 viene del porcentaje del cálculo de 100%, 100 multiplicado por el HLB final de esta mezcla es igual al porcentaje del componente A multiplicado por el HLB del componente A más el porcentaje del componente B multiplicado por el HLB del componente B. O sea, usando esta ecuación, si ustedes tienen los HLB de A y de B, y tienen las proporciones, pueden calcular el HLB de la mezcla. Otro uso que tiene esta ecuación es utilizando el HLB requerido de los aceites. ¿Por qué? Porque a ustedes les va a interesar, como yo les decía, que el HLB del emulsificante se parezca al HLB requerido. Entonces ustedes ahí al lado del 100, ese HLB que les dice allí, pueden poner cuál es el HLB requerido. Los HLB de cada una de las sustancias, ustedes la tienen allí o lo van a poner, y despejando de esta ecuación pueden obtener los porcentajes de A y de B. O sea, ahí tienen que usar otra ecuación porque son dos incógnitas. La otra ecuación muy simple es que el porcentaje de B más el porcentaje de A suma 100%. Entonces, cuando ustedes resuelven ese sistema de dos ecuaciones, pueden sacar cuál es la proporción de A con respecto a B para que el HLB final les dé igual a un cierto valor que lo van a asimilar al requerido. ¿Tá? Revísenlo, piénsenla, a veces al principio a uno le cuesta entender un poquito el concepto, pero revisen la ecuación, traten de aplicarla y después en el práctico que van a tener esta semana, si tienen alguna duda lo pueden consultar con el docente del práctico y hasta probablemente hagamos algún ejercicio durante el práctico para que la entiendan mejor. Después, bueno, como les decía, estamos ya sobre la hora, pero un poquito la fabricación de emulsiones, allí tienen ustedes descrito, que creo que está bastante claro, y si no, después en el práctico lo pueden sacarse dudas, de cuáles son los distintos pasos que tienen que hacer para fabricar una emulsión. En general se hacen en caliente, porque el calor también les da energía para poder romper esa tensión superficial y formar las gotitas. La viscosidad y otras características dependen también o influyen sobre la estabilidad. Dependiendo del signo que quieran obtener, tienen que usar uno u otro método de fabricación, que lo tienen allí también en las transparencias. Y bueno, acá un poco lo que yo les decía, ¿no? Generalmente se hace en caliente, calentando unos 5 a 10 grados por encima de aquella sustancia que tenga el mayor punto de fusión. La fase acuosa siempre se calienta a la misma temperatura que la fase oleosa antes de hacer la mezcla. Y bueno, hay que tener ciertas precauciones allí en las etapas que, bueno, las tienen también escritas por allí. Después, bueno, tienen algunas otras cosas allí que pueden mirar, precauciones y demás para preparar estas emulsiones. Y un poco los componentes que ya los hemos ido viendo, esto es un resumen, tienen una fase oleosa, una fase acuosa
los emulsificantes, que son los que permiten unir las dos fases para formar la emulsión, y pueden también tener viscosantes porque, como veíamos, al igual que en las suspensiones, la emulsión se separa siguiendo la ley de Stokes, y por lo tanto cuando uno le da una mayor viscosidad a la emulsión, hace que las gotitas no se muevan tan rápido y puedan ser más estable durante el tiempo la emulsión. Después, bueno, podremos llegar a tener conservadores, ya sea antimicrobianos o conservadores para evitar las oxidaciones, como son los antioxidantes, porque a veces hay algunos aceites que en contacto con aire pueden oxidarse fácilmente y podemos usar antioxidantes. Y bueno, después allí, ustedes lo tienen también, la bibliografía son algunas de las más comunes y típicas de farmacotecnia. Hay alguna publicación como la de Horacio Tassano, ahí que capaz que la pueden encontrar en internet, que habla mucho de emulsionantes y emolientes, y ahí también tienen las tablitas esas que yo les decía, donde les da los distintos HLB de los distintos tensoactivos y cómo preparar distintas emulsiones con distintos aceites, que les puede servir también para el práctico. Después el sistema HLB lo pueden encontrar también en internet, si lo buscan, si tienen alguna duda o quieren sacar algo más. Y bueno, y Voigt y Remington son dos, igual que el Lieberman, dos libros de cabecera de farmacotecnia, que bueno, creo que el Remington pueden llegar a conseguirlo online, los otros capaz que es más difícil, pero bueno, si los consiguen, son bibliografía recomendada.